Goku Kaizen capítulo 2, guión. Cabe aclarar que nada me pertenece relacionado a imágenes, música y personajes que se utilicen en este fanfic. Con esto aclarado los dejo con el cap. Silencio es lo único que prevalecía en el lugar. Silencio que se esparcía por cada ser, por cada alma. No porque ellos quisieran, sino que alguien más los mantenía callados. Más bien les estaba intimidando. Pero si la raza de los sujetos se mantenían en silencio era porque aquel sujeto era más poderoso que todos ellos juntos y no porque le crean que sea un dios. Pues ante ellos, hace ya tiempo, la calamidad más grande del universo llegó pidiendo reposo y ayuda a su planeta para un tema complejo del universo mismo. Y sabían que el dios destructor venía en camino. Pues le habían llamado, necesitaban la ayuda de su dios, al único que le rezan. Pues aunque tras sus manos esté la muerte misma, saben que no es malo, tal vez por ello tenían algunos una sonrisa antes de su llegada. Señor, aquí tiene más vino. Entregó el esclavo, sus manos temblaban y su garganta apenas si dejaban escapar aquellas palabras. El sujeto con hocico alargado y sus grandes garras le arrebató la botella y no dijo nada, tan solo subió sus piernas a la gran mesa. «Lárgate de mi vista», ordenó el tipo, sonriente. Degustaba del vino, era un manjar exquisito. Tal vez por ello dejara vivir ese planeta. La comida era exquisita y maravillosa, pero aún debía meditar sobre el destino de este mundo, algo que a él no le concierne. Porque él no es el dios destructor. Solo cerró sus ojos y escuchó un asentamiento del esclavo. «Para que lo entiendan, su planeta será colonizado, otra raza de vida será su gobernante y ustedes obedecerán las órdenes sin esperar algo a cambio». Lanzaba la frase al aire, los otros sujetos tan solo apegaban su frente al piso y sus uñas se enterraban en la carne de sus manos, producto del enojo que sentían. ¿Qué pasa si no queremos hacerlo?, preguntó uno de los tipos. Estaba sonriendo, pues ya lo sentía la sensación de muerte en el aire. El mismo planeta se estremecía ante la inminente llegada. El destructor estaba cerca. «Morirán entonces», respondió con una gran sonrisa mientras mostraba sus alargados dientes y esos ojos rajados que demostraban su naturaleza, y de dónde provenía su evolución. «Morirán entre torturas, morirán de la manera más cruel que puedan imaginar, porque el chillido de sus huesos romperse será la melodía más dulce para mis oídos», complementó. Los demás tan solo apretaron más la mandíbula y cuando estuvieron a punto de hacer la mayor estupidez en su vida, un fuerte brillo se presentó. Dios ha llegado. Todos muestren su respeto a él. Y solo a él. El rey de aquel planeta anunció mientras se postraba ante el destructor. Imponente y temerario, e indiferente de todos aquellos a su alrededor. Tal vez por ello aquel del hocico alargado se vio intrigado ante la llegada de ese ser que llamaron Dios, estaba curioso, tal vez por eso esperó en silencio y total atención y curiosidad. Asfalto trae una botella de vino para el Kaizen, ordenó el rey mientras el esclavo corría hacia la cocina con una gran sonrisa en su rostro y lágrimas que se desbordaban de sus luceros. Tras tantos años volvió. Tu mundo ha mejorado desde mi última visita, y siento una gran alegría y devoción por mi llegada. Es una singularidad muy grande, me hace feliz. El destructor dijo con serenidad, mientras caminaba hasta la mesa y sujetaba un par de copas y daba media vuelta hasta estar al frente de su acompañante. Esa bella mujer que siempre estaba a su lado. Pero ya les dije, no es a mí a quien deben rendir culto. Yo solo soy un mal necesario en este universo. Cuando aquel esclavo destapó el vino y les sirvió, agradeció con un susurro mientras le daba una copa a su acompañante y brindaban ligeramente. ¿Piensa en embriagarse, señor? La ángel cuestionó con una sonrisa al ver cómo el destructor hacía una cortada en su dedo y con su sangre imbuida en divinidad dejaba caer un par de gotas a su vino y al de ella. Me gusta este vino, sabe rico. Aclaró su gusto mientras le sonreía a la mujer. Pero tenía una cosa más importante que hacer antes de disfrutar de los manjares de aquel planeta. Debía atender el llamado de esa raza, después de todo le ayudaron ante un tema con el infierno como esas almas y demonios escapaban. Por ello les debía un favor.
Cuando escuche el chillido de sus huesos romperse, será la melodía más dulce para mis oídos. No le vio cuando se movió, pero ahora estaba a un lado de él. Le veía con el rabillo de los ojos y le intimidó, pero no lo mostró en el momento. Buena frase. Halagó el Hakaisin, mientras ya estaba sentado frente a él, en el otro extremo de la mesa. Era rápido, muy rápido, pero los mortales como el que han de saber. Eso mismo diré cuando te mate. Vociferó mientras daba un pequeño trago a su copa, y los anfitriones de ese planeta sonrieron de una manera siniestra, como la fe que tenían a su dios, al Hakaisin. Así que un dios, ¿eh? El sujeto reptiliano se enderezó en su asiento con un deje de curiosidad pero un poco más de burla. No te me haces la gran cosa. Tal vez no lo soy, solo soy una sombra en el infinito tiempo de los universos. Pero hago mi trabajo, y no dejaré que sigas esclavizando más razas. Ya te estaba buscando el rastro desde hace tiempo, pero te escabulles como una rata. No le veía los ojos, parecía indiferente a él y a los demás. Como sabía el que había sometido a más razas, pronto le llegaría su respuesta. ¿Cómo te llamas? Preguntó el Hakaisin mientras los dos pares de ojos se encontraban. Esa retina le causó un temor indescriptible, como si el cuerpo del reptiliano le dijera que huya. Arxur, el dios de la esclavitud. Con una gran sonrisa en el rostro dijo, sin temer a aquel que le llamaban el Hakaisin. ¿Así que te crees un dios, eh? Sonrió el destructor mientras se recostaba en su asiento. ¿No me pareces la gran cosa? Entonces te lo mostraré. El reptiliano se levantó de su asiento, destruyendo la silla que le sostenía anteriormente, e hizo que de poco a poco el suelo bajo ellos temblara. Si esa es tu muestra de intimidación, qué patética es. El Hakaisin volvió a degustar de su vino. Y cuando el reptiliano se impulsó a gran velocidad, estrellando su puño en la frente del sujeto, devastó el palacio que les cubría del exterior, las colosales rocas y pilares se desplomaron y caían ante ellos y aunque para cuando el polvo se disipó no le había movido ni un centímetro estaba ahí, quieto y sin mirarle. No me gusta cuando me atacan así, sin antes pedirme una pelea. Ahora has arruinado el palacio de mis amigos, estás muerto lagartija. Cuando esa mano lenta, pero sin temor empezó a ir a su cuello, quiso huir, quiso largarse pero fue tarde, le sujetó de su tráquea con fuerza y sin soltarle le mandó a estrellarse a una montaña que se vio reducida a solo rocas y escombro. ¿Cómo estás genial? Se acercó a ella analizándola, el bien debía de saber que lo que sucedió no le haría ningún daño al ángel. Bien logré hacer un escudo para salvar a los sujetos. Dijo nerviosa desviando la mirada. Excelente, tengo que encargarme de una lagartija fastidiosa. Y así, dio media vuelta mientras caminaba con pasos pesados a través de los escombros, y cuando aquellos puños inyectados en mera rabia le quisieron alcanzar, le dejó que le golpease, y con el devastador golpe ahuecó la tierra bajo sus pies. Pero, aún así no le movió. Estaba enfrentando a algo desconocido, por ello se tenía que replantear las cosas una y otra vez. Así que Arxur, tu raza me suena, hace unos cientos de años creo que las borré, tal vez tú escapaste de ese planeta. Sonrió siniestramente, y el reptiliano dio pasos hacia atrás, pues sabía a qué se refería, sabía que alguien o algo había aniquilado a toda su familia y especie, cuando él era un crío solo gracias a su padre se logró salvar. Te hubiera dejado vivir, pero me has traído muchos problemas últimamente. Y no cometeré el error de perdonarte. Así que huye lagartija, huye jajajaja. ¿Quién sabe de qué se trataba? ¿Quién sabe qué le decía sus instintos de lucha que dejará de intentar pelear? Pero ese miedo irracional se le escapaba de su cuerpo y para cuando se dio cuenta, saltó a un costado cuando el puño de la Hakaisin buscó alcanzarle y devastó la montaña contra la que chocó. Eso es lagartija. Me gusta cuando los de tu clase huyen, me recuerda a mi pasado jajajaja. Lo sujetó de su cola escamosa, y la apretó tan fuerte que si tenía algún hueso ahí, era evidente que quedó reducido a polvo y así fue lanzado al aire, fue lanzado al espacio exterior chocando contra la luna. Es grandioso, ¿verdad? Chillidos que salían de la boca de la ángel genial, como una fan expresaba la tremenda admiración hacia su chico, hacia su Hakaisin. Le encantaba cómo demostraba por lo que él se había formado. La disciplina que bajo su historia había moldeado.
pura fuerza, pura velocidad, pura destreza. Ese era el camino de Son Goku, el Saiyajin de clase baja, ahora convertido en Dios. Un dios de la destrucción. ¡Qué genial es! Exclamó extasiada. Son Goku en un principio hacía las cosas mal, incluso se logró preguntar qué hacía un chico como él en ese lugar. ¿Qué hacía un hombre con actitud de un niño siendo dios de la destrucción? Pero, tras los años, tras las experiencias se dio a respetar. Todo aquel que le faltaba el respeto él se los devolvería el doble o el triple. No se doblegó ante nadie y no lo haría nunca, tal vez por ello alcanzó la mayor fuerza a la que ni una Kaizen había logrado llegar. Es asombroso. Oh gran Hakaisin, en tus manos dejamos el destino de nuestro planeta. Vence a la falsa deidad y demuestra una vez más por qué eres Dios. Porque eres la mayor maldición para la vida del universo y la mayor esperanza de la existencia misma. Poderoso Hakaisin. Lloraban, aquella raza lloraba entre sus rezos con devoción. Con fervor ante su única deidad, ante el dios destructor. Y Genial hubiera seguido disfrutando de su espectáculo, de no ser porque su padre le llamaba a su báculo, por ello, optó por esa actitud fría que la caracterizaba ante los demás. ¿En qué puedo ayudarte, padre? ¿Qué pasó? Maldita lagartija. En aquella luna le golpeó tan fuerte que Arxur sentía que con cada impacto, sus huesos se estaban rompiendo. Incapaz de declarar o decir algo ante el Hakaisin. ¿Que no ibas a esclavizar a esta gente? Levántate, imbécil. Te metiste con la única raza que me brinda devoción. Los únicos que me temen y me adoran, ellos son mis amigos y lo pagarás caro, basura. Golpeó a Arxur en la frente, mientras mostraba señales de no reaccionar por ello y tras la sangre que le recubre, se levantó mientras lo veía desde arriba. Pero su castigo fue interrumpido cuando la ángel Genial llegó junto a él. Señor Goku, mi padre solicita nuestra presencia para 5760 tags. La ángel llegó tras su espalda, haciendo girar al Hakaisin, en esa tétrica imagen bañada por sangre. ¿Una reunión? Genial no logró responder a la pregunta, cuando Arxur escapó, y con él el Hakaisin siguiéndole tras sus espaldas. Grande fue su sorpresa cuando el Hakaisin y un golpe de mazo le destrozó la columna que le envió a estrellarse al planeta, generando un cráter ante el impacto. Creo que con eso no se levantará. Tal vez así era. Y si no, aunque su desconfianza aún persiste, se enfocó en la bella ángel que estaba en su costado. ¿Para qué nos quiere tu padre en 2 días? Volvió a preguntar mientras limpiaba la sangre del reptiliano de su cara. Una reunión, pero hay algo más. Una propuesta, aunque no me lo dijo. ¿Una propuesta? Preguntó curioso, pero dejó de indagar cuando aquel planeta se estremecía bajo ellos, y las grietas en él empezaban a exponer grandes pilares de magma que salían a la superficie. Bien supo el Hakaisin que fue tarde, antes de intervenir. Tarde porque ya todos deberían estar muertos. ¿Qué mierda pasó? Preguntó a Genial, cuando en el espacio solo lo que había era rocas flotantes, ni una sola vida se había salvado, pero tal vez él ya tenía la respuesta. Ese pequeño Ki, al borde de la muerte, pero que con su aura irradiaba pura felicidad, le hizo enojar al Hakaisin, por ello. No esperó a la ángel y se llevó al reptil a un planeta lejano, un planeta sin vida alguna. ¿Qué se te ocurrió hacer, maldito imbécil? Le sujetó con fuerza, mientras apretaba su mandíbula esperando la respuesta. Esperaba sus últimas palabras, porque le mataría de la peor forma. Le haría entender con quién se había metido. Mate a tus amigos. Y esa sonrisa llena de sangre se borró ante la mirada muerta y púrpura de la Kaizen. Supo que no sería una muerte agradable, cuando esos fuertes brazos le sujetaron y esa rodilla se impactó una tras otra vez en su espalda. Una tras otra vez, destruyendo sus huesos, destruyendo sus pulmones internamente, y cuando sintió que su cuerpo era separado ante otro impacto, su alma se escapó de su cuerpo en un frío espeluznante pero tranquilo porque todo ese sufrimiento se había acabado. ¿O no?
¿A dónde crees que vas? Esa fría voz la escucho incluso después de muerto, incluso cuando iba a la luz, y temió por su existencia, y el Hakaisin lo demostró. Le mostraría de lo que era capaz. Porque es Dios, el Dios de la destrucción. Cuando esa mano desgarró el tejido de la realidad y le sujetó de su cuello. Del cuello de su alma, una fría brisa acarició de nuevo su ser, como un susurro de la muerte en su nuca. Tú no vas a ir al infierno. Te mataré. Te borraré de la faz de la existencia, no importa que estés muerto. Su voz se quebró. Chilló en una desgarradora voz que penetró en la esencia de su alma, y cuando esos cabellos púrpuras iluminaron las tinieblas del abismo, sintió como su esencia se borraba. Más doloroso que cualquier golpe. Que cualquier hueso romperse. Ni los ataques de ki. Ni las estrellas quemando la piel. Se asemeja ante la sensación de ser borrado, y tal vez pidiendo clemencia le vio a los ojos del Hakaisin, y solo vio la muerte que trae tras él. Los ojos de un dios, se bañaban en púrpura. El color del olvido. Antes de la creación. Viene la destrucción. Hakai. Desde los cielos, la ángel descendió, lenta pero sin temor ante la tierra bajo sus pies, siguiendo aquel ki, de aquel hombre que tras los millones de años, ha llegado a cautivar su corazón. Le observó en su peor estado, nunca le vio tan miserable en su existencia, nunca le había visto llorar, nunca, hasta hoy. Ellos eran mis amigos. Se dejó caer de rodillas, mientras las partículas moradas fluían con el aire, eliminando la alma y cuerpo de aquel sujeto, y el Hakaisin lloraba de la impotencia, de lo miserable que se sentía. Pues le pasó lo mismo que en un pasado lejano, que ya intentaba olvidar pero este siempre vuelve a él, le recuerda por qué está aquí. Porque es un dios destructor. Ellos me adoraban. Me esperaban para que yo los salvara, y por mi estúpida confianza los perdí. Apretó sus dientes y susurró. Apenas si logró escucharlo Kenial mientras le miraba sorprendida. ¿Quién sabe cuáles eran las cargas que esa pobre alma soportaba? Eres un estúpido, Bulma tenía razón. Y, golpeó el suelo bajo sus pies mientras se llevaba sus penas en esos golpes, el planeta se estremecía, era evidente que iba a explotar y si lo mataba en el proceso, no le importaba, ya tenía suficiente con esa miseria. Yo maté a mis amigos, yo los volví a matar. Fin de capítulo. Eso es todo por hoy, gente. Agradezco el apoyo y pronto estaré subiendo el capítulo número 3, el cual ya lo pueden encontrar en Wattpad. Bueno, eso es todo, adiós.